Buenos días, esta es mi 21ª presentación, bienvenido. En todas las presentaciones hemos estado revisando los aspectos prácticos de la doctrina de lo uno y lo múltiple. Ahora vamos a ver algo que se llama terapia sensomotriz en el paciente con enfermedad de Alzheimer. El tema me lo sugirió un artículo en esta revista Siglo Nuevo presentado por este muchacho de 23 años cuyo estudió comunicación y cuyo interés es simplemente publicar un disco, grabar un disco. Sin embargo, parece ser que se documentó con fuentes que yo no conozco. El Alzheimer, cuando yo estudié, ni siquiera existía. Le llamábamos todo eso demencia senil, y de repente surgen gente y ni siquiera estar en internet. Entonces no sé cómo consiguió esta información, pero me parece válida de comentar. Siempre he dicho que no hay que fijarse en el autor, hay que fijarse en la obra, y la obra vale la pena. El interés del comunicólogo, debido a esta foto que aparece en su trabajo, es acerca de la musicoterapia en los pacientes con Alzheimer, como aquí están haciendo unos españoles en un hospital español tratando de animar a un paciente enfermo. Sin embargo, a pesar de que no estoy yo compenetrado en la musicoterapia, hay aspectos de la teoría de lo uno y lo múltiple que pueden ser discutidos aquí. Pero cuando uno revisa una parte del trabajo, se topa con cosas que vale la pena discutir. Dice Rodríguez: al dañar zonas del cerebro, el Alzheimer borra segmentos considerables de la memoria enferma. Ya hemos dicho la teoría de Bergson: la memoria nunca está enferma, la memoria es totalmente permanente, pero sin embargo el cerebro sí está enfermo, y la memoria empieza a perderse. Bajo su influencia el paciente llega a perder su identidad, lo que nos hace uno. Sin embargo, está demostrado que aún en un estado avanzado de enfermedad, los aquejados son capaces de emocionarse a la luz de los estímulos correctos y de alguna manera evocar ciertos recuerdos. Esto es muy interesante y ya lo cubría la discusión con Bergson. Supongo que una chaviza quiere teorías nuevas para conceptos nuevos, pero vamos a presentar teorías viejas para conceptos nuevos. La psicóloga Sara Franco López explica que la memoria no se borra mágicamente en el padecimiento. La busqué en internet a la psicóloga Sara Franco López. Lo único que averigüé, por lo visto, es que es argentina, pero no sale su cuadro ni su foto. Entonces dependo del este muchacho Rodríguez para abordar la teoría de la psicóloga. Más bien, los lazos de esta facultad con la persona se desvanecen. La mente humana, describe, es una habitación. Cuando la patología ingresa en ella, va apagando las luminarias de la memoria. Las terapias que recurren a la manifestación artística funcionan como un fósforo encendido en ese cuarto oscuro. Como ocurre con toda cerilla, la pequeña luz va a apagarse en algún momento. La ganancia es que el paciente ya tuvo una experiencia de aquí y ahora. Franco López se formó en un sistema denominado Río Abierto, iniciado en Argentina por la maestra María Adela Palcos en la década de los 50 del siglo pasado. Franco López en sus sesiones grupales utiliza desde acordes clásicos hasta melodías populares. Promueve que los pacientes con Alzheimer fluyan en movimiento y puedan retomar su conciencia de ser. El beneficio parte desde el centro motor del cuerpo, no desde el intelectual. Aquí vemos la diferencia de teorías.
En la teoría de Bergson no hay ningún centro intelectual. La percepción se da en el eidos, o sea, para Bergson era el espíritu, para mí es el modelo. Entonces, el cerebro nada más es un órgano sensorio-motor. Y vean cómo ellos dicen que el beneficio parte desde el centro motor del cuerpo, no desde el intelectual. O sea, por lo visto ellos quieren fabricar un centro intelectual, igual que la señora Churchland decía, bueno, pues para los que creen que el cerebro se ocupa de funciones intelectuales, les resultará sorprender las muchas funciones motoras que hace. En realidad nada más hace pura función motora y sensitiva. Dice, porque en el aparato motriz se concentran todas las emociones. ¿Qué idea tendrá esta doctora Franco acerca de las emociones en cómo las podría guardar un aparato motriz si no suponemos el eidos? O las vibraciones sonoras acarician la superficie corporal, llegan a la mente de la carretera auditiva. La sensación estimula la aparición de un puente efímero que es reconstruido y demolido con frecuencia, y de ese modo el paciente puede acceder momentáneamente a instantes de su vida de los que se ha desconectado. Nos hemos dado cuenta, ya está hablando Franco López, de que si le ponen la música ellos empiezan a cantar la letra. ¿Cómo ocurre esto? Ya hemos dicho, o sea, para interpretar un lenguaje extranjero, para interpretar una melodía que hemos oído, necesitamos tararearla, o sea, necesitamos nosotros hablarla, y cuando la logramos hablar, cuando logramos empezar a dominar las claves, entonces el recuerdo viene. Y ellos dicen, nos hemos dado cuenta que si le pones cierta música, empiezan a cantar la letra. El movimiento trae el recuerdo. Eso es lo que dice Bergson. Hubo un caso de un señor que al escuchar la pieza La gata bajo la lluvia de Rocío Dúrcal rompió en llanto. Le pregunté por qué lloraba y me contestó, es que me acordé de mi esposa. Su esposa ya había fallecido, indica Franco López. El estímulo abre a los pacientes la puerta a experimentar de nuevo todo tipo de emociones, no importa si son sones de alegría o ecos de melancolía. El objetivo es que retome la sensación de la vida. Si bien no existe cura para la enfermedad de Alzheimer, la satisfacción de estos programas terapéuticos radica en otorgar al aquejado una mejor calidad de vida, dependiendo, imagino, de qué tanto le den ustedes al aquejado la terapia, porque después de esos breves momentos de recuerdo vuelve otra vez a la misma letargia mental y una oportunidad de inclusión. Pues eso nada más serían los casos muy ligeros. La música, el moverse, el hacer cualquier movimiento los puede atraer al recuerdo, o sea, les puede dar el recuerdo. Por eso es sumamente valioso. La alegría en lo que contactan es lo que más nutre. Al ver a la gente se les va a olvidar que se movieron hace rato, ¿ven? O sea, no hay ninguna memoria permanente, pero la experiencia viva del aquí y el ahora ya la tuvieron. Lo único importante me parece es eso. En un cerebro sumamente dañado, que definitivamente está como zombie, obnubilado, letárgico, el recuerdo no está perdido y vive en el recuerdo intensamente, como se debe vivir un recuerdo, como tan intensamente que parecería, al menos el que describe dice el aquí y el ahora. No creo que el recuerdo no se presente aquí y ahora. Locke decía que el recuerdo es la vuelta a ver el pasado, pero con la percepción extra de que se está recordando, o sea, la percepción extra de que estamos aquí y ahora, y eso es recuerdo. Pero lo importante es en esos pacientes tan dañados el recuerdo está intacto y surge
surge la experiencia viva del recuerdo. La maestra María de la Palcos dice que la música se abre camino hasta las células. Eso es cierto, insiste ella. Las células tienen memoria. No creo que en un cerebro tan dañado haya ni vías para que se abran camino, nada, ni células. Lo más que podemos esperar es que ese cerebro tan dañado pueda hacer un movimiento, empezar un movimiento. Y si logra empezar el movimiento, porque incluso en pacientes con hidrocefalia severa también se pueden hacer movimientos, también se puede empezar a hablar, se puede hablar, y si se logra hacer ese movimiento, el recuerdo está intacto. Ni en la hidrocefalia severa perdemos los recuerdos, crónica, porque la aguda pues conduce rápidamente a la muerte. Ni ahí perdemos recuerdos, ni en el Alzheimer perdemos recuerdos. Eso es cierto, dice ella, las células tienen memoria. Por supuesto que nuestra teoría dice que no. El cuerpo tiene historia y memoria. No entiendo cómo el cuerpo va a tener memoria. La única memoria que existe está en el eidos, y allí has inscrito toda tu historia, e infiere. Franco López dirige terapias que recurren a la literatura, cuentos cortos de fácil comprensión y dotados de un lenguaje profundo. Yo más bien creo que son cuentos cortos clásicos, porque si fueran hechos con lenguaje profundo no los entendería el paciente. Los cuentos clásicos tienen la mitología popular y son los cuentos que todos se acuerdan. Estos textos son leídos y transcritos por los enfermos, incluso por dictado. O sea, aquí hay algo muy bueno. Primero se recurre al analizador auditivo. O sea, si el paciente tiene ciertos recuerdos, se le puede leer un cuento y él lo va a entender. El paciente, sobre todo el Alzheimer no muy avanzado, puede entender lo que se le dice. Y si no funciona eso de que lo entiendan nada más con el hecho de leerlo, entonces ellos tienen que escribirlos, transcritos por los enfermos, incluso por dictado, como un medio de estimulación. Él ahora está recurriendo a otro analizador, el analizador de escritura que tienen. Si no lo pueden entender por un analizador, el auditivo, entonces ahora lo deben entender por otro analizador, el de escritura. Los analizadores, como decía Luria, son melodías kinéticas que se han aprendido y que se han hecho automáticas. Lo gratificante es en ese suspiro donde te dicen, ah, qué bonito. Después preguntas por la lectura y ya no la recuerdan, pero esa experiencia les nutrió el alma. Esto es muy importante. O sea, un paciente que al rato no se va a acordar de lo que le leyeron, pero cuando se lo están leyendo, de repente dice, ah, qué bonito. Quiere decir que tuvo un recuerdo completo, un recuerdo intacto. El recuerdo, según Locke, es el volver a vivir algo, pero con la percepción extra de que ya se vivió. Pero durante la hipnosis sí se dan esos recuerdos de estar viviendo la experiencia aquí y ahora. Entonces me parece que si esta autora dice que viven la experiencia aquí y ahora, quiere decir que el recuerdo es muy impresionante para el enfermo, aunque después vuelva a caer en esa letargia y ese limbo en donde vive. Dice, esa experiencia le nutrió el alma, exclama Franco López. El arte parece algo superficial. Yo no creo que esto sea arte, esto es movimiento, pero penetra en lo más profundo del ser. Lo que penetra en lo más profundo del ser es el movimiento, que es precisamente el mecanismo del recuerdo. Todo parece tan inofensivo, pero te retrata. Esta es una foto que viene de la revista del movimiento expresivo Río Abierto.
Yo no veo ninguna gente con Alzheimer. Estoy seguro que ese movimiento se inició como otra de las formas de yoga y de cuando en cuando les toca a un paciente con Alzheimer, y lo que vimos que dice el comunicólogo Rodríguez es unas frases que captó de la psicóloga Franco. Más bien ese movimiento, como dice la fundadora, una señora Palcos, ha cambiado mucho, pero ha cambiado con respecto a los clientes. Ahora tiene franquicias. ¿Quién va a hacer una franquicia para atender a pacientes con Alzheimer? En cambio, sin embargo, si su bandera son las mejoras que se obtienen en pacientes con Alzheimer, secundariamente, pues pueden convencer a gente que se meta a su movimiento de yoga para poder estimular la mente. Dice la señora Palco, la fundadora del movimiento Río Abierto, la música llega hasta las células donde se guarda la información. ¿Cuáles células? Vean ustedes la diferencia entre un cerebro sano y un cerebro con Alzheimer avanzado. O sea, definitivamente se ha acabado todo. Las áreas huecas se expanden más y las áreas que antes activaban la corteza se achican. Es una degeneración total del cerebro. Ahí ya no quedan células viables. Esta diapositiva ya la he presentado antes, pero nomás para recalcar la semejanza con los pacientes de Alzheimer. Dice: los grandes hidrocéfalos crónicos están destrozando la neurología porque están desafiando las ideas de la necesidad de una masa cerebral para poder pensar. Ahora volteemos la cosa. Supongamos de que el cerebro no es para pensar, sino nada más es un órgano sensorio-motor. Entonces, aunque los huecos aumenten como aumentan en la hidrocefalia crónica, que a veces es nada más hallazgo de autopsia, aunque los huecos aumenten y la masa disminuya, sí, el paciente puede hablar, puede moverse y puede percibir. Los analizadores están intactos, que generalmente la hidrocefalia no agarra los analizadores motores tan importantes. Entonces, mientras pueda hacer eso, puede pensar, tiene memoria, aunque no sea muy automático, aunque no sea muy versátil. El automatismo es a veces el patrimonio de los cerebros pequeños, o más bien de las mentes pequeñas, porque ellos pueden comer, caminar adecuadamente, parece normal frente a sus compañeros de trabajo, sus padres o uno de sus examinadores para su graduación. Algunos se han titulado en matemáticas. Matemática requiere pura memoria, no requiere como la filosofía dominar muchos campos. Entonces, si pensamos en que el cerebro es un órgano sensoriomotor, se hace más fácil entender por qué los grandes hidrocéfalos y también pues los pacientes con Alzheimer, que están peor todavía porque tienen cavidades como las tiene la hidrocefalia, pero aparte tienen una degeneración celular, una degeneración de las vías y una degeneración de las células nerviosas que no tienen los hidrocéfalos crónicos. Esa necesidad de la teoría de que el cerebro debe tener una masa cerebral dada para poder pensar y por lo tanto tenemos el cerebro más grande de todos los homínidos, se pone también en evidencia en los hallazgos arqueológicos. Miren, este es un neandertal ya reconstruido, tamaño natural, porque está rearmado con todas las piezas y están los investigadores agachados. ¿Por qué? Porque
la masa cerebral del neandertal, la cabeza, es tan grande o más grande que la de los investigadores, y sin embargo el tamaño es más pequeño. Entonces, para poder mantener esa teoría de que vamos subiendo en tamaño cerebral a medida que nos hacemos más inteligentes, porque a mayor tamaño cerebral corresponde mayor masa cerebral y por lo tanto mayor capacidad de pensamiento, se rompe en el neandertal. En la especie humana, el neandertal ha sido la mayor capacidad cerebral que ha habido, y nosotros nos estamos achicando. Pero para poder hacer coherente nuestras teorías de que nuestro cerebro debe ser más grande, entonces nosotros no tratamos de poner en evidencia que el neandertal era mucho más chico, y nos agachamos. Dibujé una línea en la tibia peroné de uno de los estudiantes y otra en la del neandertal para que comparen tamaños. Pero cuando comparamos cráneo con cráneo, el mismo cráneo que apareció en la diapositiva anterior está aquí separado del cuerpo. Cuando comparamos cráneo con cráneo de uno de los investigadores, el que lleva la batuta, no se nota ninguna disminución. Él no está sujetando el cráneo de un niño ni de un tipo chaparro de 1,60. Él está sujetando un cráneo incluso mayor que el suyo. El cráneo en la especie humana más avanzado que ha habido, más grande que ha habido, es el neandertal. El hecho de que no tenga prominencia frontal, eso es nomás porque el gran neandertal no manejaba lenguaje, pero las áreas sensomotoras están más crecidas que en el nuestro. Nosotros estamos más atrofiados, y nada más el lenguaje ha expandido las áreas frontales y el cerebro y la frente se ha ensanchado. No es ninguna diferencia importante en tamaño cerebral. Así que el intento de José María Valderas de hacer en el siglo XXI una escala natural, como la hizo el duque de Argyll en el siglo XIX, se va al carajo, porque en realidad el neanderthalensis está arriba del sapiens. Entonces, y creo que en el futuro esa va a ser una tendencia. Nuestro cerebro va a irse reduciendo por atrofia de otras funciones que no sean las estrictamente lingüísticas. En el paciente Alzheimer encontramos lo mismo que en los hidrocéfalos. Hay pérdida de materia y por lo tanto pérdida de movimientos, y si hay pérdida de movimientos hay pérdidas de recuperación de recuerdos, porque los movimientos, según Bergson, son los que traen los recuerdos. El cerebro es un órgano, pero es un órgano sensorio-motor. Entonces en la enfermedad de Alzheimer todas las funciones sensoriomotoras están acabadas porque el cerebro se atrofia. Sí, como dice la psicóloga María de la Palcos, la música llega a la célula, la música manda. ¿Cómo llega y a qué células llega? Vean la pérdida del tejido cerebral cuantificado por el aumento del volumen de los ventrículos. O sea, a la izquierda se ve un cerebro normal y a la derecha se ve un cerebro atrofiado de Alzheimer. Ya no hay nada ahí, todo está destruido. Las vías trataron de explicar el pensamiento como vías nerviosas y almacenamiento en neuronas, pero ¿a dónde llegan los estímulos que sí provocan recuerdos? Además, los recuerdos están intactos. El tipo con gran atrofia cerebral puede recuperar recuerdos muy precisos que le provocan alegría. ¿Y cómo, si en medio de tanta degeneración, logra hacer eso? Porque la memoria no está ahí. Lo que está perturbado es las áreas sensomotrices, pero sí se estimulan los movimientos.
o también las sensaciones específicas de los movimientos, el recuerdo se recupera intacto. El aumento de los huecos tanto alrededor, porque el cerebro, el cráneo no se encoge, como internos, refleja cerradamente la porción de masa cerebral perdida. Las técnicas funcionales como el PET, de positrones, una tomografía de estimulación de positrones, también demuestran que hay una pérdida funcional importante en los enfermos con Alzheimer, y sin embargo la memoria, cuando se recupera, no está afectada. Eso es lo interesante. ¿Cómo explicamos una memoria que, si se estimula correctamente en forma motriz, sobre todo, o en forma sensitiva, puede ser recuperada intacta a pesar de toda la atrofia cerebral existente? Dice la doctora Palcos que aún en los casos de cosas muy severas se pueden obtener recuerdos. Vean nomás esto, todos los huecos que hay alrededor y dentro del cerebro, y sin embargo los recuerdos se pueden obtener, y cuando se obtienen están intactos. A los pacientes con Alzheimer debe aún considerárseles personas y tratar de estimular sus actividades motrices para que se acuerden de esto de su vida. En esta obra teatral dice: sigo siendo yo. Ahora que ese sentimiento de yoidad no está muy intacto, esta diapositiva ya la hemos pasado. En la diapositiva pasada, cuando hablamos, en la presentación pasada, cuando hablamos de la teoría de lo uno y lo múltiple en contra de la analogía con un computador, dice José María Valderas que los pacientes con cerebro hendido mantuvieron un sentido fuerte del yo. Lo único que importa para mantener un sentido fuerte del yo es el habla. Es el habla el que dice que soy yo, y entonces cuando el habla empieza a debilitarse y perturbarse, sí empieza a perderse la identidad. En el caso de la presentación del cerebro, nos dimos cuenta que los dos hemisferios son inconscientes, pero hay un centro del habla. Ese centro del habla tiene ya su análisis automático, y ese centro del habla es el que dice soy yo por esto y por esto, pero es nada más una habla. El otro hemisferio no puede decir nada porque no tiene centro del habla, analizador lingüístico, y este hemisferio, cuando empieza a perder el centro del habla, empieza a perder su sentido de identidad. Así que tenemos al paciente con Alzheimer con la mirada perdida, ya no reconoce mucha gente, ya no se acuerda de quién es, ya pierde muchos recuerdos. Sin embargo, aún sigue siendo una persona y puede recuperar recuerdos si se le estimula adecuadamente. Ahora voy a repetir lo que dije, todo lo que dije exactamente en la presentación pasada como explicación que da Bergson a la memoria. Entonces no voy a hacer ningún cambio, la voy a repetir tal como se dijo en ese momento. Antes de seguir adelante con la presentación, tenemos que resolver esto. ¿Por qué no puede la paciente leer lo que escribe y sin embargo maneja todas sus laptops, computadoras? Ella sola se graba a sí misma, desde los 10 días de operada se graba a sí misma hablando, que para poder guardar un registro, dice, porque todo se me olvida, entonces quiero tener un registro para poder volverse a ver. Entonces eso es una afasia, falta de reconocimiento de algo oído o escrito, y la afasia la estudió Henry Bergson. Henry Bergson, ¿qué hubiera dicho de la paciente? La paciente ahorita la están escaneando con un electroencefalograma
magnético para saber qué área del cerebro tiene dañada, qué área del cerebro lee. Pero ¿qué hubiera dicho Henry Bergson? Él tiene la famosa frase, la memoria es lo inmóvil, o sea, el recuerdo, ya que se guarda en leidos, dentro de lo móvil, el presente es el exciveness. Y luego dice, el estado psicológico me parece, en la mayoría de los casos, desbordar enormemente el estado cerebral. Este no juega en esto más que una pequeña parte, aquello capaz de traducirse en movimientos, en locomoción. En el cerebro no se representan las cosas, no es ahí el teatro mental de que hablaba Hume, no están allí sus imágenes ni otras formas del pensamiento. Sigue diciendo, el cerebro solo es un instrumento de análisis. Su rol básico se limita a transmitir la información sensorial y a decidir el movimiento que constituirá la respuesta motora. La afasia, yo siempre he dicho que Bergson tenía que haberse clasificado como médico, porque sus estudios de afasia se comparaban con todos los estudios que hacían sus contemporáneos y connacionales, los famosos Broca y muchas gentes que en su tiempo estudiaron el cerebro. La afasia, dice él, es la perturbación de la vida psicológica en su componente motor. Veamos lo que pasa con la muchacha. O sea, la muchacha puede hacer todo y mientras lo hace se acuerda de lo que debe hacerse y se acuerda de su vida, de todo. Igual Sasetsky, el que estudió Luria, se acordaba de todo al ir escribiendo. Entonces la muchacha tiene intactos sus movimientos motores y se graba a sí mismo, pero no puede leer. ¿Por qué no puede leer? Porque no puede reproducir la mímica. Decía Bergson una cosa muy interesante. Decía, voy en el tren y escucho a una persona hablar en un lenguaje que no me es familiar. Entonces, ¿por qué no me es familiar ese lenguaje? ¿Por qué en lo que yo oigo, que es nada más un murmullo y sonidos sin ningún sentido, por qué dentro de lo que yo oigo ellos distinguen consonantes, vocales, sílabas, oraciones, frases? Y dice, porque no tengo ningún recuerdo de eso. Es lo mismo que decía Sócrates, pensar es recordar. Solamente cuando empiezo a aprender ese lenguaje, entonces cuando otra gente lo habla o lo oigo hablar, yo puedo hacer una mímica, y esa mímica, o sea, esa mímica motora mía me va a traer los recuerdos, las asociaciones y por tanto la comprensión. ¿Qué pasaba con la muchacha? Podía mover su aparato, su celular, podía grabarse, podía hablar mal, muy mal, pero entonces cuando trataba de leer hay que traducir lo leído igual, o sea, lo visto en signos igual que lo oído, hay que traducirlo a algo interno, la mímica. Esa mímica está perturbada, la mímica no puede ser reproducida, entonces la paciente no puede leer. Sigue diciendo Bergson, un movimiento que va a traer a colación un recuerdo no se realiza y el enfermo no puede recordar algo, pero no por esa lesión cerebral se pierde el recuerdo en sí, sino solo la capacidad del cerebro de iniciar el movimiento que traerá el recuerdo a la pantalla mental. Hay que recalcar eso. Bergson decía que la percepción se da en la duración, que sería la misma duración de Locke y el eidos de Sócrates. Entonces, si la percepción se da en la duración, la única forma de jalar el recuerdo, porque el excitement no existe, el excitement no es nada, es algo, como lo definía Bergson, es algo pasajero sobre algo inmutable. La inmutabilidad es la duración, entonces lo efímero es el excitement, y necesitamos que el excitement jale una cuerda para poder recordar. El mundo que percibimos
todo es un recuerdo, y sin esa cuerdita que estamos jalando en el excitedness, el movimiento motor, que es exactamente donde el cono de Bergson se apoya, sin eso no recordaríamos nada y no interpretaríamos el lenguaje extranjero que ahora empezamos a comprender, porque ahora tenemos la mímica suficiente para traer los recuerdos de lo que significa. A ver si me expliqué bien con respecto al por qué la muchacha puede manejar su laptop, su teléfono celular, pero no puede leer. Miren, dice Bergson que el recuerdo es traído a colación por un movimiento motor. Entonces, a los 10 días del accidente cerebrovascular, ya operada para descongestionar el cerebro, la muchacha no sabe ni de dónde anda ni quién es quién, pero a los 10 días le dan su celular y se pone a moverlo. El celular ya lo maneja ella de forma natural, tiene todos los movimientos para manejar el celular, entonces no hay ningún problema con el celular. Busca su correo como siempre lo busca todos los días, encuentra sus mails, encuentra todo, hasta ahí le alcanza el recuerdo. Pero a la hora de tratar de leer no puede, porque hay un golpe enorme entre la lectura y el movimiento del celular. Hay una diferencia enorme. Para poder leer tenemos que transformar los signos que vemos en algo que podamos producir nosotros, o sea, es una habla interiorizada la lectura. Entonces, para poder escuchar a otra gente hablando en un lenguaje extranjero, necesitamos conocer eso para que eso despierte un recuerdo en nosotros y entendamos lo que la otra gente está diciendo. Lo mismo para leer, necesitamos traducir los signos gráficos en un lenguaje interno para poder que eso despierte las asociaciones. Entonces es obvio que ese brinco no lo puede dar la muchacha, aunque pueda manejar su celular y aunque pueda grabarse y aunque pueda hablar delante del celular. Dice Bergson, la función del cerebro es producir una mímica. En la fase verbal los recuerdos se pierden siempre en el mismo orden. Primero se olvidan los nombres propios, luego los nombres comunes y lo último que se olvida son los verbos. Yo creo que un recuerdo para actualizarse necesita la ayuda de un movimiento, necesita hacer funcionar un dispositivo motor. Los verbos que expresan acciones imitables son las palabras que un esfuerzo corporal podrá mejor recoger. Los nombres propios son los más alejados de ese movimiento mímico. Lo que no puede la muchacha alcanzar son los recuerdos, o sea, los movimientos motores están intactos. Ella puede tratar de hablar mal, pero puede tratar de hablar y puede muy bien mover su celular y mover su laptop y grabarse a sí misma y todo, pero no puede recordar. Cuando incluso aunque le digan algo, lo tienen que repetir muchas veces para que lo entienda. En la película ella dice, ¿qué es eso? Y luego le dice la enfermera, un disco. Ah, sí, un disco. Y vuelve a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué me dijo usted? Un disco. Ah, sí, un disco. Y a los 2 minutos, ¿qué dijo que era? Un disco. O sea, la memoria no le alcanza. Y sin embargo sí puede mover sus dedos y manejar su celular. Pero aquí en el libro de Bergson podemos ver sus ideas de una forma muy claras. O sea, el cono, ese cono que ustedes ven, es la duración, está en el pasado. El plano AB son todos los recuerdos posibles. El punto S es donde se hace el movimiento, que es la mímica que va a llamar al recuerdo. Sin esa mímica no va a haber recuerdo. Todos los recuerdos son absolutos, pero no quiere decir que el cerebro los alcance. Se necesita una mímica para poder hacer el recuerdo. El plano P es la realidad, el presente.
es en el esquema de Parménides el plano P es el exaivnes. Entonces lo que se hace en el presente, que es el punto S, es exactamente lo que va a recoger la información del punto AB. A la izquierda él dividió su mismo esquema en diferentes partes que serían los planos de la personalidad. Este es un libro publicado por Luria, de un paciente que él llama Zasetsky, el hombre con su mundo destrozado. En él nos habla de un paciente que fue herido en la batalla de Smolensk en 1943 en el lóbulo parieto occipital izquierdo. Él era una persona diestra. Entonces, de alguna manera queda intacta la grafia que estaría en el lóbulo frontal izquierdo, pero todo el resto de las funciones motoras eran un desastre y sensoriales. De hecho, él nada más veía el lado izquierdo que le tocaría al hemisferio occipital intacto. O sea, ese es lo que veía y ignoraba todo lo que estaba en su lado derecho, que estaba destruido, el analizador visual derecho, pero todo estaba torcido. Él decía, no sé si esto es una pesadilla, pero ya como pesadilla ha durado mucho y está muy constante, muy monótona. Pero lo que nos interesa es que alguien enseña a Zasetsky, posiblemente Luria, la escritura automática. Entonces, ya dijimos de alguna manera la grafia, el control motor de la mano, permanecía intacta. Entonces, él pudo empezar a escribir y a medida que escribía iba recordando. Apenas dejaba de escribir, dejaba de recordar. Batalló mucho para lograr comprender lo que escribía, pero leyendo penosamente lo escrito, podía a veces juntar piezas de su pasado y recordar cosas que había hecho o dónde vivía o de su niñez. Yo morí en 1943, él dice. Sigue diciendo Luria. Zasetsky tenía mucha dificultad para leer lo que él mismo escribía, así es que escribía y escribía para irse acordando de su vida. Llenó unas 3000 páginas de su autobiografía y lo hacía tan solo para acordarse de sí mismo. Sin embargo, apenas dejaba de escribir, dejaban de fluir sus recuerdos y su mente volvía a estar vacía. Él escribió: vivo en la niebla. Lo único que me pasa por la mente son imágenes rápidas e inconexas, visiones borrosas que aparecen y desaparecen súbitamente. Dice Alexander Luria de su paciente que él llama Zasetsky. Su mano derecha escribía en forma automática y a medida que iba escribiendo se acordaba de sucesos y cosas que le habían pasado. Lo triste es que solo recordaba los hechos, que otros podían constatar que eran verídicos mientras los estaba escribiendo. Se acordaba de pasajes de su vida mientras los estaba escribiendo y enlazaba esos pasajes volviendo a escribir otra vez, mas todo desaparecía al dejar de escribir. Los escritores rusos se enfrentan a una dificultad que no se enfrentan los escritores de otras partes del mundo. Hay que estar citando todo como referencia a Marx y Engels y el materialismo dialéctico. Y como algunos libros de Luria son simplemente recopilaciones de conferencias que él dictó ante alumnos, entonces no vamos a encontrar nada en esos libros, nada que se salga de la norma pavloviana. Pero en este libro que leí yo, El cerebro humano y los procesos psicológicos, viene una frasecita casi inconexa, no se repite, no se lleva hasta sus máximas consecuencias, nada más aparece de repente y la verdad, leí libro que no era mío, tomé apuntes y fueron años hasta que me di cuenta de que ahí estaba todo torcido.
dice ahí, lo importante es saber qué cosa es lo que está dentro del cerebro y el cómo eso que está allí interviene en la actividad mental. Porque el área motora no es solo un efector. En el esquema pavloviano el área motora es un efector y todo se realiza dentro del cerebro, todo el proceso de investigación, sino también un aparato aferente, o sea, también manda información el área motora. Por eso esa conclusión la tuvo que sacar de Saseski, porque la escritura mandaba información al centro analizador y traía recuerdos. Entonces el área motora es también un aparato aferente, un tipo especial de analizador. Esta diapositiva ya la habíamos visto antes. Es una síntesis gráfica de Luria de las ideas de Luria, para ver cómo se brinca esto, las ideas de Pavlov. Si Luria hubiera continuado con este mecanismo, hubiera sido atacado por los pavlovianos. Por eso nada más lo mencionan en un solo libro de los varios que tengo yo de él, y se olvida, es una sola frase perdida en medio del libro y ya no más, porque esa frase ya podía ser un reto para los pavlovianos. Según los pavlovianos hay dos sistemas en el cerebro: el lado eferente, que lleva la respuesta a la periferia, es el lado motor; el lado aferente, que transporta información a un órgano central para procesarlo. Ese órgano central lo dibujé en la caja negra. Se supone que el órgano central es el cerebro. Se supone que el lado sensorial da la información y entonces el cerebro la procesa y entonces sale ya la respuesta por la parte eferente del lado motor. O sea que Luria está desafiando a los pavlovianos si dice que el área motora no es solo un efector, sino también un aparato aferente. Vean la rayita, o sea, el lado motor, por ejemplo, la escritura, el lenguaje, sería otro tipo especial de analizador del mismo tipo que los sensoriales. Entonces, si el lado motor y el lado sensorial dan información para organizar el pensamiento, entonces quiere decir que el pensamiento no se organiza en el cerebro, porque lo estamos brincando. El pensamiento se organiza en el modelo, ese teatro que menciona Hume, en donde se originan las representaciones, y que Hume decía que no tenemos ni la menor idea de qué están compuestos o de qué naturaleza tienen. A pesar de que Luria se está saliendo de la escuela de Pavlov, está desafiando el Instituto Neurológico de Moscú. Se supone que el Instituto de la Ciencia Materialista, pues no pudo evitar caer en la tentación de postular, aunque sea muy brevemente, en un solo libro, es la teoría. O sea, si Saseski, el soldado que estudió él más, recuperaba recuerdos cuando escribía, porque conservaba la escritura como una cosa automática, entonces la escritura del lado motor y el habla también sería otra cosa, son una parte aferente, o sea, le meten información a la caja negra y están brincando el cerebro, porque entonces se rompe el esquema clásico pavloviano. El lado sensorial mete información al cerebro, el cerebro la procesa y saca ya la respuesta. Aquí no hay nada. El lado motor también mete información, entonces alguien se está brincando al cerebro. El habla, según Alexander Luria, constituye una melodía cinética. ¿Por qué melodía cinética? Kinetos quiere decir movimiento, o sea, es un conjunto de movimientos que ya se hacen uno encadenado a otro y a otro y a otro y a otro, o sea, un programa cinético, un patrón motor personal aprendido. ¿Cuál es la diferencia, o sea, para entender lo que dice Luria, de un acto motor personal y un aprendido? Miren, aquí están dos actos motores. Uno instintivo, lo hace el animal
viene el programa, viene desde la especie, el modelo, y entonces se copia en la existencia. El acto motor instintivo copia o necesita, es un programa que tiene una necesidad y se recubre de un objetivo alcanzable en la ósea. Entonces ya es un acto motor instintivo. Sin embargo, la melodía cinética, como el lenguaje, como la escritura, son actos motores personales. Esos son patrones de conducta motora, melodías cinéticas que no se van a heredar. Entonces, si no se van a heredar, ya no podrán ser nunca actos motores instintivos. Y esas melodías cinéticas son automáticas. En este libro, Cerebro y Lenguaje, es de los pocos libros de Luria que no fueron tomados de conferencias que él dictó a los rusos, por supuesto, y que tenían que estar en ruso, y no nada más en ruso, sino que tenían que estar de acuerdo con el materialismo dialéctico. Entonces, estas pequeñas obras que de repente se le sacan, el autor se las avienta a él de completo, es donde podemos encontrar ciertas rebeldías contra el sistema. Pero miren lo que dice Lev Vygotsky, que fue un amigo personal de él. Dice que el pensamiento es creado en un proceso verbal. Eso también lo dijo Sócrates. Pensar es hablar. Pero aquí hay un problema. Nos habíamos quedado con lo de Sócrates. Pensar es hablar. Pero Luria nos da una profundidad enorme al habla. Pero el fenómeno de la multisignificación de las palabras y de las oraciones es mucho más amplio de lo que puede parecer, y el significado exacto del oído, leído o dicho entra en una serie de posibilidades de interpretación que anula cualquier intento de homologar los pensamientos. Cuando ustedes le hablan a la masa, tienen que hablarle en palabras que la masa entienda. Cuando dos filósofos hablan, primero tienen que explicar en qué terreno se están moviendo y qué entiendes tú por esto. A ver, Menón, ¿qué entiendes tú por esto? A ver, Sócrates, explícame. O sea, el pensamiento es enormemente complejo, y esa complejidad no se la da en forma innata. Alguna magia de las mutaciones, sino en el mismo lenguaje. Entre una persona culta y muy culta, un filósofo, y una persona bastante inculta, la diferencia es de un precipicio. Las palabras no solo describen objetos, sino que también analizan enlaces y relaciones complejas asociadas a ellas. Ya la fregamos. El pensamiento es totalmente individual porque los enlaces son individuales. Es más, usamos palabras que ya tienen un significado implícito que hemos heredado de nuestra sociedad para la masa y que difícilmente podrán ser entendidos fuera de ella. En la ontogénesis, o sea, en desarrollo individual, el significado de las palabras se desarrolla y cambia su estructura, pero de igual modo cambian también los enlaces o relaciones que a través de las palabras expresan el pensamiento. Qué cosa tan increíble, cómo nos habíamos quedado cortitos de lo de Sócrates. Pensar es hablar, sí, pero el habla es muy distinta entre alguien y otra gente. Es decir, el pensamiento cambia. Pero la situación emotiva detrás de las palabras que usamos es producto de un largo desarrollo que nunca desaparece. Es lo que decía Reff y Scherer, todo está ahí pegado. Hay asociaciones y significados que pasan desapercibidos, pero que siguen actuando. Nuestro pensamiento cambia su estructura semántica, pero aún conserva estrechos lazos con las situaciones descriptivas pasadas. La conciencia adquiere un carácter lógico, verbal, abstracto, aunque conserve los enlaces y asociaciones características de todos los estados previos. Al rato voy a volver a citar el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, porque Oliver Sacks dice que le parece increíble lo que el profesor era un ente verbal abstracto, pero no tenía nada más que eso. Y sigamos con Luria.
los guarda de forma encubierta, ocultos, incluso para la conciencia misma, así que hay una gran dificultad para aislar e interpretar el sentido de las palabras y peor aún de las oraciones dentro de las construcciones verbales. Vean cómo avanza Luria y Vygotsky. Vygotsky parece ser que vivió muy poquito, murió a los 30 y tantos años, pero era un gran neurólogo. Nos habíamos quedado muy cortos con lo de Platón. Pensar es hablar, sí, pero entre el habla de una gente, un filósofa, y el habla de un campesino, hay un mundo de diferencia. El niño no parece poseer un lenguaje interno. A medida que lo va adquiriendo, surge la acción voluntaria compleja basada en el propio lenguaje que se ha interiorizado. Así que el lenguaje es lo que produce el pensar, tanto interno como externo, pero eso no quiere decir que ese pensar sea consciente. ¡Qué bárbaro! Al final de cuentas, el lenguaje interno, dice Luria en su libro, es el mecanismo de las acciones mentales complejas. Así se explica el que la sordera temprana conduzca a un profundo retraso mental, mientras que la tardía no provoca cambios mentales apreciables. Esta es una diapositiva vieja. ¿Se acuerdan de Helen Keller y Anne Sullivan, su maestra? Fíjense, Helen Keller era un animal prácticamente, porque a los 2 años pierde por una enfermedad de escarlatina, pierde su audición y su vista. Entonces tampoco habla. Y Anne Sullivan viene de una escuela en Boston que le enseñaba el lenguaje dactilológico, y después de mucho pleito con la Helen Keller, porque incluso le botó un diente de los golpes que le metía al salvaje animal que era esa niña, se da cuenta Helen Keller de que había lenguaje, y dice: cada palabra evocaba un recuerdo, y el recuerdo de aparecía con ella. Pienso en los inconmensurables contrastes que había entre las 2 vidas que tuve antes y después del encuentro con mi maestra. Antes de aprender el lenguaje yo era como un animal, y me acuerdo de esas épocas en que veía las cosas como se acordaría de ellas un animal. Todo eran empujones, golpes, sensaciones de hambre, frío, gritos. Pero el lenguaje me convirtió en un ser humano. Imágenes aladas vienen a mi mente al conjuro de las palabras. Sin un lenguaje no se es un ser humano. Esta diapositiva también es vieja. Ahora la pregunta es, después de haber leído a Luria, que nos dio una cátedra de Sócrates, y supongo que él no sabe nada de Sócrates, o no supo nada de Sócrates, ¿tenía Helen Keller habla interiorizada? Mientras no tenía lenguaje, no, es obvio que no. O sea, ella misma dice que sus sueños eran disparatados, absurdos, nada. Y miren lo que dice Mark Twain, que conoció a Helen Keller. Mientras caminaba sola por el corredor externo junto al barandal, la señorita Keller, posiblemente hablando para consigo misma, movía sus dedos golpeando sus palmas, y me parecía que era como si estuvieran sujetando unos pajarillos que debatían sus alas en sus manos. O sea, él habla de Helen Keller era con la técnica digital, dígito palmar, golpeteos en la palma de la mano del otro interlocutor, y así comunicarse, y así también era su habla interna, y así también seguramente eran sus movimientos cuando dormía, movimientos ya más coherentes. Ella misma dice que sus sueños cambiaron después de aprender el lenguaje. O sea, vamos a llegar a una conclusión. Sócrates se apoya en Luria, aunque nunca lo conoció, o Luria se apoya en Sócrates, aunque estoy seguro que nunca oyó hablar de él. Bueno, no aprendió nada de él en sus clases rusas y de profesores rusos. Pero la conclusión es que si tenemos memoria, y el animal tiene memoria, él habla, solamente el puro lenguaje, él habla, hace la diferencia entre un animal y un humano. El habla interiorizada y el habla exteriorizada, cualquier cosa, van a fabricar lo que creemos que es inteligencia del humano. Y ahora aquí está algo que ustedes van a encontrar difícil de tragar. Si se les enseña un lenguaje a un chimpancé, el chimpancé empieza a mostrar emociones.
Aquí está con la palabra you, tú, dirty, sucio, bad, que se portó mal. Y miren, cuando se porta mal lo mandan a la esquina. Él siente que se portó mal y avisa de la necesidad de ir al baño, toilet. Esta es una diapositiva muy vieja que puse en una de mis presentaciones. Curiosamente, dije en esa presentación que según esto el ser humano es un animal. Todos aceptan eso, pero racional. Entonces dije que nos falta mucho poder definir lo que es racional, y creo que ya hemos completado el ciclo. O sea, el hombre no es único en su género, por supuesto. Siempre tenemos que encontrar los comunes denominadores con los animales, si somos animales. Entonces ya encontramos al fin la racionalidad, la pretendida racionalidad. ¿En qué se basa? El lenguaje. El hombre comparte con los animales la memoria, que en los animales es absoluta, y el hombre también tiene memoria absoluta, pero tiene capacidad de olvidar, de adaptarse al presente, de no ser automático. Y la racionalidad es el lenguaje, pero el lenguaje no es simplemente hablar, es una cosa tan compleja. O sea, cada palabra va cambiando de significados a medida que se va creciendo, y sin embargo los significados pasados persisten. Entonces al final de cuentas resulta difícil homologar una persona con otra persona por la cantidad de conocimientos y de lenguaje que posee una y la que no posee la otra. Nada más pueden hablar entre sí y entender lo que dicen dos personas que tengan conocimientos similares. Después de eso, los conocimientos separan a la gente. El raciocinio es puro conocimiento que le lleva a una conducta intachable, y la animalidad es puras frases que se le meten y que llevan a una conducta emocional. Así que el raciocinio, o sea, el uso de la razón para actuar, que según esto era una facultad del alma dada por Dios exclusivamente al hombre, se reduce a qué cantidad de pensamientos buenos tengan ustedes. Ese es el raciocinio, el uso de la razón para actuar. ¿Qué tantos pensamientos? Porque no hay más que lenguaje ahí. No hay nada distinto a los animales que el lenguaje. ¿Se acuerdan de Mario Pei, el lingüista? Él propone un acertijo. Dice: el reconocimiento del niño al lenguaje hablado va de 3 palabras al final del primer año a más de 200 al final del segundo año. Es obvio que el niño solo imita los sonidos que oye, pero si todo lo que se precisa en el lenguaje es un proceso de imitación, ¿por qué los monos antropoides, que son más similares a nosotros, no les ganan a las aves en imitar nuestro lenguaje? ¿Por qué los perros y los gatos, que han convivido con nosotros por miles de años, no han aprendido a hablar como nosotros lo hacemos? Vamos a ver si esta presentación, que ya es vieja, resuelve ante ustedes el acertijo de Mario Pei. O sea, el niño imita, igual que el perico imita, pero no tiene lenguaje. Entonces, el perico usa sus imitaciones porque la imitación es capaz de imitar, su caja vocal lo hace capaz de imitar muchos sonidos, y entre todos los sonidos puede imitar la voz humana, pero no tiene lenguaje. Entonces nada más tiene pura imitación, y la niña también empieza con lo mismo, por imitación, pero la educación va a convertir esas palabras que aprende a imitar en conceptos, y los conceptos van a estar cambie durante la educación, hasta llevarla, es como una piedra en bruto, un diamante en bruto, hasta llevarla a ser una buena persona para la sociedad, es decir, convertirla en una persona buena, moral, ética, o simplemente quedar devastada y ser una piedra en bruto sin tallar y ser un tipo ignorante. De hecho,
muchas tribus decían que ellos eran los únicos que pensaban y los demás eran bárbaros, o sea, el bárbaro, decían los griegos, era lo único que producían las tribus que no eran humanas. Cuando no entendemos a otra persona, la consideramos, la deshumanizamos. Dice Pei, la historia del lenguaje es la historia de la civilización. Si ésta avanza, el lenguaje avanza y viceversa. Ambos se reflejan el uno en el otro y ambos evolucionan a la par. Si uno del par no evoluciona, el otro tampoco lo hace. Eso es fácil de verlo en las sociedades. Las sociedades más adelantadas tienen un lenguaje más complicado. Y fíjese lo que dice abajo. La unidad del habla no es ni un sonido individual ni una palabra individual, sino la oración, que es la que conlleva un concepto. En el caso de la niña, ella aprende por imitación y aumenta el número de palabras, de tantas al año, de tantas a los 2 años, de tantas a los de 3, a los 3 años. Pero los conceptos van cambiando con la misma palabra, las oraciones, las frases van cambiando con respecto, se usan las mismas palabras, pero las consecuencias son distintas, y esas consecuencias distintas de las mismas palabras son las que son aportadas por la educación. El loro puede imitar, sí, pero sonidos individuales, mientras que y la niña también puede imitar palabras individuales o sonidos que empiezan a parecerse a una palabra, imitación, pero al rato son los conceptos y el mecanismo básico por lo cual se graban tanto conceptos como cosas del perico es el mismo, memoria. Pero la memoria en el caso del perico no evoluciona, nada más puede imitar sonidos individuales o palabras individuales, mientras que la niña, mediante la educación, va a completar los conceptos, a elevar los conceptos. Consecuentemente, sigue diciendo Pei, la unidad del habla corresponde a la unidad de pensamiento. Es lo mismo que dice Sócrates, pensar es hablar. Así vemos de que entre la niña y el perico, como dice Darwin, hay solo una diferencia de grado, no de tipo. En ambos está la memoria. En la niña la memoria le ayuda a tratar de aprender sonidos. En el perico la memoria absoluta le ayuda también a aprender sonidos. Pero el perico los usa según su programa y la niña en cambio ya no tiene programa en que basarse, y entonces la educación va a hacer que poco a poquito ese aprendizaje de sonidos, ese incipiente lenguaje, derive en conceptos, y los conceptos van a estar aumentando y aumentando y aumentando, mientras que el perico no puede hacer eso. Se me ocurre un ejemplo práctico. Agarren los diálogos de Platón, cualquier diálogo, y empiecen a leer las disputas entre Sócrates y los diversos interlocutores. En todos los diálogos siempre se revisa algún aspecto práctico de lo que la gente cree saber y en realidad no sabe. Entonces agarren cualquier diálogo y entonces es obvio que al final, mediante el lenguaje y la comunicación, el interlocutor de Sócrates, o sea, el que responde, va a saber una cosa que no sabía antes. Pero el hecho de saber más cosas sobre algo no nos hace conscientes, no somos conscientes de todas maneras. Simplemente conocemos otros aspectos de una cosa y podemos modelar nuestra conducta de acuerdo a esa cosa. El hecho de ser de no ser conscientes no deja de importar el ser racionales. O sea, un agente racional hace una conducta
con la vista a un objetivo a largo plazo y en bienestar de la comunidad. Eso es un ser racional, alguien que se dirige por lógica, aunque en el fondo no sea un ser consciente. Tanto pericos como nosotros compartimos una cualidad común, la memoria. Nada más que en el perico la memoria los lleva a simplemente a imitar, mientras que en la niña la memoria la lleva a poder aprender conceptos. Ahora vamos a revisar la teoría con otro caso muy interesante que ya hemos revisado, pero lo que me interesa es el concepto que tiene este neurólogo Oliver Sacks acerca del juicio, y para criticar su juicio pues tenemos que revisar todo el caso. Este libro es una incongruencia. O sea, Oliver Sacks empieza un libro donde cita muchos casos, pero poco a poquito el libro evoluciona y todos le dicen que el caso más importante es el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Él termina poniéndole eso en la editorial, o sea, en el prefacio. El caso más importante y al rato ese caso, que está entre veintenas de casos, ocupa el título. Entonces, como que Oliver Sacks no se da cuenta de lo que hay, nada más ve al paciente 2 veces y con eso hace un juicio. Fíjese lo que dice: uno de los axiomas o supuestos más enraizados en neurología es que una lesión cerebral, cualquier lesión cerebral, reduce o elimina la actitud abstracta y categórica y reduce el individuo, lo emotivo y lo concreto. Eso dice la teoría, porque la teoría dice que el cerebro se dedica a actitudes intelectuales, a cosas intelectuales, y por lo tanto los daños cerebrales tienen que tumbar las lesiones, tienen que causar daños en la actitudes abstracta y categórica, que supone una función elevada, y reducir al paciente a lo emotivo y lo concreto. Dice: ahora en el caso del Dr. P veremos el opuesto mismo de eso, o sea, veremos la némesis de su teoría. Un hombre que ha perdido del todo, aunque solo en la esfera visual, lo emotivo, lo personal, lo real, y ha quedado reducido a lo abstracto y categórico. Veremos que eso que ha quedado reducido es al habla, al puro analizador verbal, y no puede ya llamar recuerdos. Dice Oliver Sacks que le envían al paciente con datos muy escasos. Dice: no reconocía las caras de los estudiantes, pero si ellos le hablaban lo reconocía por la voz. Al final va a salir que el paciente tiene una lesión del hemisferio derecho, entonces posterior. Entonces no puede, está todo su analizador óptico destruido, pero está el analizador auditivo perfecto. Entonces con los recuerdos con la información del analizador auditivo, construye la realidad que él ve. Saludaba a los hidrantes creyendo a los niños. Al principio todos tomaban esos extraños errores como bromas, incluso el Dr. P. Sus facultades musicales seguían siendo tan asombrosas como siempre. Vean ustedes, los analizadores auditivos estaban perfectos, los visuales no, porque tenía una severa lesión óptica derecha. Entonces le pasa como a Ludwig van Beethoven. Cuando se queda sordo es cuando tiene sus mejores sinfonías, compone sus mejores sinfonías, porque ya no tiene distracciones, está totalmente sordo y por pura memoria se acuerda de todo. El paciente, el Dr. Sacks, el profesor P, era un profesor de música que hablaba varios idiomas y era cantante. Tiene toda la memoria intacta, y los analizadores táctiles y de memoria y auditivos son perfectos, entonces sigue siendo un buen profesor.
dice Oliver Sacks al rato, no por nada aún lo tienen en la Academia de Música. No se sentía mal, nunca en su vida se había sentido mejor, y los errores eran tan ridículos y tan ingeniosos que difícilmente podrían considerarse presagios serios. ¿Y qué le pasa a usted?, pregunté. A mí me parece que nada, me contestó con una sonrisa, pero todos me dicen que tengo problemas con la vista, aunque fue el oculista el que me ha enviado con usted. Se me hizo evidente, apenas iniciada la entrevista, el que con él no había rastro de demencia en el sentido ordinario del término. Era un hombre muy culto, simpático, hablaba bien y con fluidez, tenía imaginación, sentido del humor. Yo no acababa de entender por qué lo habían mandado a nuestra clínica, y sin embargo había algo raro. Me miraba mientras le hablaba, estaba orientado hacia mí, y no obstante había algo que no encajaba del todo. Era difícil de concretar. Llegué a la conclusión de que me abordaba con los oídos, pero no con los ojos. Según la teoría de Bergson, el analizador visual está mal, pero el tipo está tratando de obtener claves auditivas para poder componer la imagen, que es total. Estos, en vez de mirar, de observar hacia mí, de fijarse en mí de modo normal, efectuaban fijaciones súbitas y extrañas en mi nariz, en mi oreja derecha, bajaban después a la barbilla, luego subían a mi ojo derecho, como si captasen, como si estudiasen incluso esos elementos individuales, pero sin verme la cara por entero, a mí en su totalidad. Fíjense que el paciente se está fijando en el lado derecho de la cara del doctor, tratando de identificar la cara sin lograr verla, lo que quiere decir que el hemisferio izquierdo está normal, ya que es el que controla la vista del lado derecho. Entonces, el habla está normal, porque el habla normalmente en el 90 y tantos % de los casos se sitúa en el hemisferio izquierdo. Entonces, el analizador verbal está normal, el daño está en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo está revisando el lado derecho del cuerpo, pero no logra analizarlo bien. La percepción es una totalidad y sin embargo la percepción tiene que basarse en datos que el analizador verbal óptico recoge. Es como en el caso de Sasesky, le pedían que revisara un cuadro. En ese cuadro era de invierno, había un río congelado, se había abierto un hoyo en el río y alguien se había caído en el hoyo. Entonces la campana de la iglesia que está cerca de donde estaba pasando eso está sonando y le piden a Sasesky y la gente corre hacia el río para ayudar al hombre caído en el agujero en el hielo. Entonces le pedían que viera la campana, lograba ver la campana y decía, ¿qué es eso? Una campana, una iglesia. ¿Y qué están haciendo? Pues seguro que están celebrando una festividad. ¿Y qué es ese tipo que está en medio de esa cosa blanca en el hoyo, o sea, en el agujero del hielo? No, pues es un tipo que está asomándose a través de una ventana. No lograba captar. Esto pasa, eso pasa cuando no tenemos un analizador visual que funciona, pero el recuerdo tiene que ser completo, como en las ilusiones ópticas. Si nos fijamos en cierto detalle, resulta un cuadro totalmente basado en ese detalle, pero al fijarnos en otro detalle, el cuadro cambia bruscamente. Todo debe adaptarse a la nueva interpretación. La percepción es completa. Sigue diciendo, no creo de que yo llegase a esas conclusiones plenamente en ese entonces, sino que solo en esa entrevista me pareció que había algo raro, algo que no encajaba, un cierto fallo en la relación de la mirada y la expresión. Me veía, me registra, y sin embargo salí a hablar con su esposa. Cuando volví estaba junto a la ventana, tranquilo, atento, escuchando más que mirando. Aquí interrumpo la serie de diapositivas ya grabadas que puse en mi presentación de la idea de lo uno y lo múltiple en contra de la analogía del cerebro con un computador. Dice Luria, debemos abandonar la idea de que la percepción es un proceso pasivo.
Lo que nos parece a nosotros la percepción instantánea de un objeto visual es el resultado final de una compleja actividad investigadora. Los movimientos del ojo son esenciales para reconocer señales dominantes de un objeto en la experiencia ontogénica. Este proceso tan complejo, la percepción, gradualmente se empieza a cortar y se convierte en ese condensado casi instantáneo que nos hace creer que el percibir es una forma pasiva de captar un objeto. Es decir, esto tiene mucha cola y apoya más la idea de Bergson en lugar de la analogía del cerebro con un computador, porque si la percepción es un recuerdo, entonces se pueden hacer en la experiencia ontogénica un montón de modificaciones y todas van a aparecer como un recuerdo, y sin darnos cuenta de dónde vino esa interpretación, pero es una interpretación que está en la memoria. El ordenador, o sea, el computador, no puede hacer esa introspección tan intensa que es posible hacer el cerebro humano. En el esquema de Bergson, que le hemos pasado varias veces, el computador trabajaría en el plano P y estrictamente en el plano P, o sea, el plano del existedness. El computador no tiene acceso a todas las memorias que conforman, según Bergson, el espíritu, pero todas las memorias, que yo lo interpreto como el 1, la duración de Locke, están ahí y el computador no tiene acceso. El computador no tiene un pasado, y lo que Bergson pone en ese es lo que hace el cerebro, o sea, la materia, para poder llamar los recuerdos. Bueno, entonces íbamos en que el paciente estaba junto a la ventana escuchando más que mirando, y luego dice el paciente: tráfico, dijo, ruidos a lo lejos, trenes callejeros. ¿No le parece que componen como una sinfonía? O sea, lo único que hace el paciente es percibir muy pocas cosas y crear un mundo, pero oye muy bien, el analizador auditivo está perfecto. Le pedí que se quitara el zapato para examinar sus reflejos, el Babinski. Luego esperé a que se pusiera de nuevo el zapato. Cuando vi que no lo hacía, le dije: ¿le ayudo? ¿Ayudarme en qué? O sea, falta de memoria. ¿A ponerse el zapato? Ah, sí, el zapato. ¿Qué zapato? Empezó a mirar hacia abajo con una concentración intensa pero impropia. El analizador visual no funciona. Apuntó hacia su pie y dijo: ¿es ese mi zapato? O sea, no lo ve. No, el zapato está ahí. Ah, creí que eso era el pie. ¿Bromeaba? ¿Estaba loco? Él, por su parte, permanecía indiferente, como si le hiciese mucha gracia la situación. Veía un alfiler tirado en el piso, aunque a veces no lo localizaba si quedaba a su izquierda. Recordemos que él nada más veía del lado derecho. Abrió un ejemplar de la revista National Geographic y le pedí que describiese las fotos. Los ojos iban de una cosa a otra, captando pequeños detalles, rasgos aislados, haciendo lo mismo que había hecho con mi rostro. Una claridad chocante, un color, una forma captaban su atención y provocaban comentarios, igual que Stahelski con el cuadro de la gente ahogándose. Pero no percibió en ningún caso la escena en su conjunto. No era capaz de ver la totalidad. La totalidad sería un análisis completo del cuadro y entonces una sola representación, un solo recuerdo. Para llegar al recuerdo se necesita un camino muy largo y el análisis tiene que ir por delante, por todos lados, y entonces viene el recuerdo. Solo veía detalles que localizaba como señales en una pantalla de radar. Nunca establecía la relación de la imagen como un todo. Le era imposible abordar un paisaje, una escena completa. Le mostré las fotos de unas dunas ininterrumpidas. ¿Qué ve usted aquí?, le pregunta. Veo un río y un parador pequeño, gente cenando en las terrazas y sombrillas de colores. Parecía que la ausencia de rasgos definidos le hacía confabular. Sin embargo, él parecía satisfecho con su descripción y pareció decidir que la visita había terminado, y empezó a mirar en torno buscando a su sombrero. Extendió la mano y cogió a su esposa por la cabeza intentando ponérsela. Ella parecía habituada a tales situaciones. Miren, ¿por qué trata de ponerse
la cabeza de la esposa como sombrero. Veamos el mundo que él tiene. Es un mundo con muy poco análisis visual. Se fija nada más en cosas gruesas y sus recuerdos fabrican el resto. Entonces, de repente, desea irse porque ya está harto de la revisión del doctor. Y por supuesto, todo caballero trae sombrero. Todo sombrero debe recogerse cuando acaba la visita. Empieza a buscar el sombrero, no lo encuentra, y la única cosa familiar que está ahí en el consultorio del doctor es la cabeza de la esposa, y entonces se dirige hacia eso familiar y busca él en su imaginación un sombrero. Toca la cabeza, pero batalla para reconocer que eso que está ahí no es el sombrero, es la cabeza de la esposa, y puede hacer algunos movimientos que el descriptor, el doctor Sachs, después interpreta como que se está tratando de poner la cabeza de la esposa como sombrero. Pero en realidad, cuando ya el tacto empieza a trabajar, tiene que haber reconocido a la esposa y ya cesó de tratar de ponérsela como un sombrero o tratar de hacer el movimiento de ponerse sombrero. Pero tenemos que fijarnos en su vida alucinatoria por la escasez de información óptica del analizador óptico. Bueno, entonces pasa un tiempo, ya el paciente sale porque ya está harto, quedan en que el doctor quiere verlo en su casa. La esposa lo invita a una reunión formal, le tiene preparado incluso alimentos. Él va a su casa armado con ciertas pruebas que intenta hacer en su casa, ya que el paciente pues no quedó muy contento con la visita a su estudio, y el caso le interesaba al doctor poquito, otra sola revisión, y luego ya empieza a estar ahí en la casa del doctor. Llega el doctor, al principio no reconoce a Sachs, pero cuando él habla inmediatamente se dirige hacia él y ya lo reconoce. Y luego él empieza a hacer socialización, canta, dice, por supuesto el profesor había sido un gran cantante, y dice él, sí, pero ya no puedo leer la música, es obvio, no puede leer porque no tiene el analizador óptico. En la televisión pasaron una tórrida escena de una película de Bette Davis. Había escenas de disgusto, pasión, sorpresa, furia y de tierna reconciliación. El profesor no parecía enterarse de lo que estaba sucediendo, de quién era quién, ni siquiera de qué sexo eran. Es obvio, una televisión es algo muy abstracto. Para poder ver la televisión necesitamos compenetrarnos en la trama e imaginar lo que está pasando. Una gente con un déficit sensorial óptico no puede ver nada en la televisión. Sus comentarios sobre las escenas eran absurdos. Había fotografías por toda la casa. Cogí algunas y se las enseñé. No reconocía a nadie, ni siquiera a él mismo. Abordaba aquellas caras como si fuesen pruebas o rompecabezas abstractos. Ningún rostro le era familiar. Lo identificaba como una serie de elementos, como un objeto. En el camino había comprado, a la casa del profesor, había comprado una rosa para mi solapa, el ojal de la solapa, y se la enseñé. La cogió como un botánico o un morfólogo al que se le da o al que le dan un espécimen, no como una persona a la que le dan una flor. Y empieza el profesor a describirla. Unos 15 centímetros de longitud, comentó, una forma roja enrollada con un añadido lineal verde. ¿Y qué es? No es fácil de decir. Parecía desconcertado. Carece de simetría simple, aunque tiene una simetría propia. Creo que podría ser una inflorescencia o una flor. Huélala. Parecía sorprendido por esa sugestión, como si alguien le pidiera que oliese una simetría superior, pero accedió cortés y se le acercó a la nariz. Entonces bruscamente revivió. ¡Qué maravilla! Una rosa, dijo. ¿Qué ha pasado aquí? El analizador olfativo le trae el recuerdo y ahora sí reconoce al objeto.
una rosa. Bien, recordemos una cosa, este Oliver Sacks dice que en neurología casi todos piensan que lo primero que se pierden son las funciones superiores y luego las inferiores, así que esta descripción de una rosa parecería contrario a los esquemas de psicología normales, porque es una descripción muy prolija de algo que no recuerda. Y sin embargo, veamos, usemos ahora la teoría de Bergson. El analizador no funciona. Si no funciona, no puede traer el recuerdo, entonces no se acuerda de lo que es una rosa. Pero desde que ya la ha visto que es una rosa, no se acuerda, el recuerdo no viene. Sin embargo, está intacto el analizador verbal, y ese analizador verbal empieza y discute todo, pero no puede traer el recuerdo porque depende del analizador sensorial traer el recuerdo o empezar el movimiento que va a traer el recuerdo. ¡Qué maravilla! Una rosa. Le enseñé un guante. ¿Qué es esto? Pregunté. ¿Puedo examinarlo? Dijo él. Cogiéndolo pasó a examinarlo, lo mismo que con las figuras geométricas. Cuando llegó dijimos que ya venía cargado con ciertos pruebas, test de pruebas psicológicas, y traía unas formas geométricas que el paciente no tuvo ninguna dificultad en identificar, siempre y cuando se las dejaran tocar. O sea, no las podía ver, pero siempre decía, ¿puedo examinarla? Las tocaba, no, y ya decía, esto es esto y esto es lo otro. Si las tocaba ya podía identificarlas, pero verlas no podía verlas. Una superficie continua, proclamó al fin. Está revisando un guante. Plegada sobre sí misma. Parece que tiene, vaciló, 5 bolsitas que sobresalen, si se les puede llamar así. Veamos, está funcionando el analizador verbal, nada más. El habla está funcionando, el recuerdo no se trae. Sí, pero ¿qué es? ¿Algún tipo de recipiente? Dijo. Sí, ¿y qué contendría? Contendría su contenido, dijo soltando una carcajada. Por supuesto, el paciente tiene intacto su analizador verbal, su habla, pero nada más hay, no logra traer recuerdos. Hay muchas posibilidades. Podría ser un monedero, por ejemplo, para moneda de 5 tamaños. Podría... Interrumpí aquel flujo descabellado. ¿No le resulta familiar? ¿Cree usted que podría contener, que podría cubrir una parte de su cuerpo? No afloró en su rostro la menor señal de reconocimiento. Ningún niño hubiera sido capaz de ver allí una superficie continua plegada sobre sí misma y de expresarlo así. Por supuesto, un niño no podía expresarlo así porque no ha desarrollado esa máquina motora verbal que ya tiene el profesor. Por supuesto que un niño no podría expresarla así. El profesor sí, tiene un analizador verbal, pero no puede reconocer, no puede traer el recuerdo de lo que es un guante. Mientras que el niño, aunque sea muy chiquito, sí puede reconocer un guante y para qué sirve. Y de expresarlo así, pero de cualquier niño, hasta un niño pequeño, identificaría el guante como un guante, porque el niño sí tiene recuerdos, lo vería como algo familiar asociado a una mano. El doctor P podía hablar de las cosas, pero no las veía directamente. Él actuaba en realidad exactamente igual a que actúa una máquina. No se trataba solo de que mostrase la misma indiferencia que un ordenador hacia el mundo visual, sino que, aún más sorprendente, construía el mundo como lo construye un ordenador, mediante rasgos distintivos y relaciones esquemáticas. Podía identificar el esquema a la manera de un equipo de identificación, a la manera, diría yo, de un programa metido a un computador, sin captar en absoluto la realidad. Luego probé su imaginación y su memoria. Le pedí que en una plaza que él conocía bien entrara por el lado norte y enumerara las tiendas. Solo describió las de su derecha. Luego le pedí que memorísticamente entrara por el lado sur. Solo mencionó las de su derecha y omitió, aunque ya les había dicho antes, las que le quedaban a la izquierda. Así que biseccionaba la memoria visual. Esto es muy interesante. Incluso
nos da la idea de que la memoria es un volver a vivir, porque él con su memoria vieja, si estuviera sano, podría haber relacionado todas las tiendas que están en la plaza, pero ahora nada más con su defecto de poder ver un solo lado, nada más menciona la que están a su derecha. Su campo visual y su memoria actual también afectan a la memoria pasada. Le pregunté si había leído la obra de Tolstoy, Ana Karenina. Resultó que sí la había leído y su memoria era casi absoluta, porque si se le pedía podía citar textualmente al libro. Pero para él las vívidas descripciones de Tolstoy de sus personajes eran algo vacío, carente de realidad sensorial y emocional. Recordemos Kim Peek. Él había leído 10.000 libros y se acordaba de todos y podía citarlos, pero él no tenía ningún contexto emocional acerca de lo que había leído. No se acordaba de haber sentido algo, además no podía sentir algo él, ni nada. Entonces el recuerdo de una pasaje de Tolstoy para una gente normal serían lo que sintió cuando vio esa cosa, pero para el doctor P era pura memoria. Creo que el caso no está muy bien estudiado, sobre todo en la diapositiva pasada que dijimos de que el doctor, si se le pedía memorísticamente entrar por una plaza que conocía bien, citaba nada más a las tiendas que estaban a su derecha, y luego si entraba por otro lado otra vez las de su derecha, aunque las de la izquierda ya las había mencionado, se le olvidaban. Entonces no está bien estudiado, porque un paciente que está ahora ciego pero antes vio, se acuerda perfectamente de lo que vio, así que la imaginación, el recuerdo no está biseccionado. Pero tenemos que creer que hay algo en el análisis del recuerdo, un análisis de recuerdo difícil, porque estamos hablando de una plaza comercial, cite las tiendas, entonces eso es algo difícil, y entonces los analizadores presentes, que nada más funcionan los del lado derecho, se tratan de meter en el recuerdo y nada más pueden analizar el recuerdo derecho. O sea, algo no quedó bien claro aquí. Bueno, sigue diciendo: inicié con él una partida mental de ajedrez y no tuvo la menor dificultad imaginando el tablero y los movimientos. Un tablero no exige mucha cosa de comprensión, de sentimientos, de recuerdos, pura memoria. De hecho, no tuvo la menor dificultad para darme una paliza. Todos los savantes son excelentes jugadores de ajedrez. Una vez terminada la revisión, la señora P nos mandó sentarnos a la mesa, en donde había café y un delicioso surtido de pastas. El doctor P, con evidente apetito, canturreando, se abalanzó sobre las pastas. Rápida, ágil, automática y melodiosamente atrajo hacia sí las fuentes y fue cogiendo pastas en un gran flujo gorgoteante, una canción comestible de alimentos, hasta que de pronto se produjo una interrupción. Se oyó un golpeteo ruidoso en la puerta. Sorprendido, paralizado por la interrupción, el doctor P dejó de comer y se quedó congelado, inmóvil en la mesa, con una expresión de desconcierto ciego, indiferente. Veía la mesa, pero ya no la veía, no la percibía ya como una mesa llena de pastas. Su esposa le sirvió café. El aroma cosquilló su olfato y lo devolvió a la realidad. Se reinició la melodía de la hora de comer. ¿Cómo es capaz de hacer las cosas? ¿Qué pasa cuando se viste? Cuando ya va al retrete, cuando se da un baño. Seguí a la esposa a la cocina y le pregunté cómo se las arreglaba, por ejemplo, para vestirse. Ella dice: es lo mismo que cuando come. Me explicó: yo le coloco las ropas que va a ponerse en el sitio de siempre y él se viste sin ningún problema, canturreando. Todo lo hace así, canturreando.
pero si hay alguien que lo interrumpe y pierde el hilo, se paraliza del todo. No reconoce su ropa ni su propio cuerpo. Canta siempre, canciones para la comida, para vestirse, para bañarse, para todo. No puede hacer nada si no lo convierte en una canción. Esto es muy típico de muchos pacientes. Muchos pacientes con daño cerebral severo no pueden iniciar una conversación, pero si se les pregunta, sí pueden hablar. Y aunque no pueden iniciar ellos una conversación, sí pueden cantar. Entonces, después de todo, el doctor P tiene un daño en su lóbulo occipital del hemisferio derecho y puede hablar perfectamente porque el habla está en el izquierdo. Entonces él empieza a hacer melodías. Luria, que estudió mucho su paciente, decía que Saseski hacía melodías kinéticas, melodías ya aprendidas, consabidas, como por ejemplo escribir, porque el paciente Saseski de Luria Saseski no podía hablar bien, y en cambio el doctor P puede hablar bien y sí puede hacer melodías vocales. Entonces él es una persona inteligente con una lesión cerebral del analizador visual del hemisferio derecho. Entonces es una persona inteligente, entonces tiene que abrirse un lugar en su mundo, tiene que saber ir a dar clases, aunque tiene una memoria excelente, aunque no reconozca a los alumnos, aunque a su esposa nada más la reconozca por ciertos rasgos, vive un mundo prácticamente alucinatorio, saluda a los hidrantes, los palmea en la cabeza como si fueran niños, pero los demás sentidos sí le dan información y se va corrigiendo. Entonces, él ha convertido los actos para vestirse, comer y todo en un automatismo. Ha logrado hacer eso. Por eso, así como Saseski aprendió a escribir automáticamente y así empezar a detallar su vida, a recordar su vida, este profesor aprendió a canturrear para poder seguir con su vida. Entonces ya la canción hace a todo el proceso automático, se viste, se baña, hace esto, hace todo, no puede hacer nada si no lo convierte en una canción, o sea, lo convierte en un automatismo. El doctor P, a pesar de su facilidad para elaborar hipótesis cognitivas, aquí Sachs está exagerando, no son hipótesis cognitivas, son simplemente habla. No era capaz. Antes de seguir adelante, veamos o comparemos a Saseski con el profesor de música. Saseski tuvo una lesión cerebral del hemisferio parieto occipital izquierdo. Por lo tanto, su visión estaba perturbada, su habla estaba perturbada, pero el analizador de escritura que estaba en el lóbulo frontal estaba intacto. Saseski no podía hablar, pero el profesor tiene una lesión del lóbulo occipito parietal derecho, entonces tiene intacta su habla. Esa habla intacta hace que Oliver Sacks confunda eso con hipótesis cognitivas. No es ninguna cognición, es pura habla. Eso de las hipótesis cognitivas fue la razón de que hayamos vuelto a citar de nuevo todo el caso de el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, porque obviamente Oliver Sacks cree que existe una cognición, o sea que existe un alma que se da cuenta y que elabora un juicio. Entonces dice que el profesor P, a pesar de elaborar hipótesis cognitivas, para él el funcionamiento del analizador verbal es una hipótesis cognitiva propia de
de los estados cerebrales elevados, o sea, del cerebro, mientras que para nosotros es solamente un analizador. Podemos creer que el profesor, ya que ha tenido varios años enfermo y había aprendido a hacer las cosas y siendo una cantante, podía fabricar melodías cinéticas que lo hacían realizar los actos motores habituales y para poder hacer las cosas de una manera que se adaptara a su vida y a su familia con su esposo. Esas no son hipótesis cognitivas que Sachs trata de poner, es nada más el habla. Miren lo que dice Luria: para realizar uno o varios movimientos secuenciales, o sea, es la famosa melodía cinética que él dice, se necesita un plan motor que envíe impulsos a grupos musculares particulares, pero Luria está hablando de un paciente normal, íntegro. Entonces, el plan motor puede hacerse primero conscientemente, o sea, hablándolo y haciéndolo hasta que al final se hace automático, o sea, se hace una melodía cinética. La dificultad en la organización serial de movimientos puede ser grandemente superada si el paciente cambia de una asociación motora a la próxima con la ayuda de un soporte visual o con la ayuda de un esquema formulado en palabras. Ese es el canturreo del doctor, o sea, canciones para vestirse, canciones para comer, canciones para esto. Es un plan motor auxiliar, es una asociación motora que le ayuda a hacer las secuencias, lo que nosotros aprendemos a hacer viendo todo y realizarlo después automáticamente. Él tiene que tener un soporte visual o un soporte motor que le ayude a hacerlo. De ese modo, dice Luria, es posible en algún grado sobrepasar los automatismos elementales que causan el trastorno y permitir que los movimientos generales puedan seguir un curso correcto, o al menos un curso que lo adapte a la situación. Sigamos con el caso de hacer un juicio cognitivo. Lo que no era capaz es de recordar. El juicio es intuitivo, personal, global, concreto. Vemos cómo están las cosas en relación unas con otras y consigo mismas. No es cierto, nada más inventamos hipótesis, es un recuerdo de la percepción. Era precisamente este marco, esta relación lo que le faltaba al Dr. P, aunque su juicio fuese despierto y normal en todos los demás aspectos. Era solo una falta de información visual, claro, o le faltaba algo en la actitud de él que le impedía relacionar lo que veía consigo mismo. Aquí sí es cierto, o sea, algo en la actitud de él, o sea, no en la actitud sino en la información, le impedía relacionar eso con un recuerdo. No podía identificar un guante con un guante, pero sí podía analizarlo. El doctor P tenía una actitud abstracta, porque podía hablar muy bien, y en realidad no tenía nada más. Era precisamente esto, ese carácter absurdamente abstracto de su actitud, absurdo porque no se mezclaba con ninguna otra cosa, lo que le privaba de juicio. El juicio, o sea, la conciencia, interpreto yo, debería ser la primera facultad de la vida superior o de la mente. Y sin embargo, la neurología clásica computacional lo ignora o lo interpreta erróneamente, porque la neurología clásica, como la física clásica, siempre ha sido mecanicista. Por eso las analogías de hoy con los ordenadores. Por supuesto que el cerebro es una máquina y un ordenador. Todo lo que dice la neurología clásica es válido, pero los procesos mentales que constituyen nuestro ser y vida no son solo abstractos y mecánicos, sino también personales. Mejor vamos a reducir las cosas a lo que son. El común denominador entre un animal y el humano es memoria. Entonces, la diferencia entre un animal y un humano es que nosotros tenemos educación. La educación transforma la memoria, pero no deja de ser memoria. Entonces, podemos tener un analizador defectuoso visual, entonces no tenemos acceso a los recuerdos y se nos da un guante y podemos empezar a analizarlo porque tenemos memoria y el analizador verbal.
Esa es una forma de hablar, una forma aprendida de hablar, y este profesor, como era una persona muy culta, podía desarrollarla ampliamente, pero no tiene recuerdos personales. La falta de análisis del analizador sensorial le priva de un recuerdo, y si no tiene recuerdos vive en un mundo imaginado. Esa es la diferencia de un ordenador. El ordenador nada más tiene un algoritmo grabado, mientras que nosotros tenemos un algoritmo aprendido, y el algoritmo nos lleva, y además tenemos recuerdos personales, entonces eso nunca lo podrá hacer el ordenador. Dice Sachs, incluyen sentimientos. El sentimiento solo se obtiene por medio del recuerdo, y si no los hay pasamos a ser exactamente como un ordenador, como era el Dr. P. Mejor resumámoslo, las dos cosas son memoria. Si no podemos atraer a los recuerdos personales, que es lo que nos provocan los sentimientos, entonces nomás tenemos capacidad de análisis, que es una capacidad aprendida de hablar y de decir cosas acerca de algo, como este guante es una superficie así, 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 cerrada sobre sí misma con unas bolsitas. No puede traer recuerdos, pero sí puede describir. Este autor, Oliver Sacks, que se contradice. Dice, el juicio debía ser la primera facultad de la vida superior o de la mente, o sea, un juicio. Dios nos tocó con su varita mágica y ya nos dotó de juicio de forma inherente a nuestra condición de humanos. Y luego más tarde dice que por supuesto el cerebro es una máquina y un ordenador. Todo lo que dice la neurología clásica mecanicista es válido. Entonces, total, tenemos juicio o somos un ordenador sin juicio. Pero los procesos mentales que constituyen nuestro ser y vida no solo son abstractos y mecánicos, que los tendría un ordenador y los tiene el Dr. P, sino también personales, o sea, los recuerdos. El ordenador no tiene recuerdos. Incluyen sentimientos, por supuesto, el sentimiento está ligado al recuerdo. Y si no lo sabe, pasamos a ser exactamente como un ordenador, como era el Dr. P. Esta diapositiva es de la presentación pasada, solamente para recalcar la diferencia entre un chimpancé y el hombre. Es la educación, nada más, la educación y el lenguaje sometido a la educación. En realidad, la memoria absoluta, tanto en uno como en el otro, dan las claves, pero la memoria absoluta, pero el chimpancé no tiene educación, entonces está como animal, mientras que nosotros con educación pareceríamos inteligentes, pero no lo somos. Solo nos hace la educación técnicos. Se necesita más interés en las humanidades y en la religión para hacer al hombre humano. Esta diapositiva ya la hemos presentado muchas veces. Tanto el animal como el hombre tienen memoria absoluta, pero el animal no tiene educación ni lenguaje. Ese solo factor hace que el hombre sea un memorista y pueda ser un gran técnico sin que eso sea realmente un razonamiento o un raciocinio. Para razonar o para hacer raciocinio tienen que metérsele en la educación eso. Tenemos que aprenderlo de otros y tenemos que comportarnos como seres racionales metiéndonos ideas racionales. Esta diapositiva ya la hemos pasado. Se burlan de Justin Bieber porque ni siquiera se sabe los 5 continentes, y el otro niño, como tiene una memoria fotográfica y su papá le enseñó, lo califican de genio. No, es pura memoria, no tiene ninguna capacidad de raciocinio el niño, solamente se acuerda. Parece hablar como un adulto, pero no, solo es memoria. Y además recordemos que las facultades de memoria de los niños genio tienden a declarar antes de los 10 años. Ellos son seres enfermos,
pero los papás los usan para salir ellos mismos en el ámbito popular, para destacarse. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta la vista.